solucionar los problemas que atañen a la sociedad, ¿no? Entonces, que el 85% se la estoy exigiendo, pues me parece que las marcas deben estar escuchando muy atentamente la charla que vamos a tener, o al menos lo que proclama el 15. Porque la tendencia que está al alza de que la solución de los problemas de la sociedad no solamente corresponde al gobierno, sino que también corresponde a las marcas, es latente, está creciendo a un ritmo del 15%. Y también la decodificación que hace ya la gente, que muchas veces pensamos que los consumidores, la gente es tonta y se va a creer que simplemente por una RSS bien montada pues no va a pasar nada, sino que también ya saben que las marcas muchas veces se acercan a los problemas de la sociedad por imagen, ¿no? Y luego el último, la oportunidad, ¿no? La gran oportunidad que tienen las marcas para ser más responsables realmente, para aumentar ese meaningfulness y también volverse más responsables, porque la gente, pues como dice aquí, confiaría más en marcas responsables. Bueno, pues por todo esto, la verdad, cuando nos acercamos al movimiento, cuando nos sentamos con Evaristo y con Olmo y nos dimos cuenta de la profundidad y de la sensibilidad de este tema, fue cuando nos dimos cuenta que nos parecería demasiado tonto dejar pasar la oportunidad de hacer un proceso de trabajo y de convertir esta mesa redonda en un proceso de trabajo, en un think tank, más que en una mesa redonda donde contamos cada uno las charlas y las anécdotas que hemos tenido con el movimiento. Y dijimos, bueno, pues vamos a montar un panel de trabajo. Y aquí un poco, para que veáis un poco el proceso de trabajo que ha sido. Entonces, bueno, pues este think tank que habéis visto ya nos ha comentado un poco nuestros nombres. Los planes somos Juanjo, somos Hugo, Guillermo, Alfonso. Nuestro currículum ya lo podéis ver en el programa. Pero lo interesante es que hablen Evaristo y Olmo, que se presenten ellos, porque realmente son ellos los responsables de esta gran campaña, como decíamos, si lo viéramos desde el punto de vista de comunicación. Y si os parece, pues bueno, que Evaristo nos cuente un poco quién es y así lo conocemos un poco más. Bueno, gracias. Probablemente yo pienso que a mí me han traído aquí no solamente porque esté en el 15M y porque los grupos con los cuales estoy pues estén participando activamente. Probablemente me habéis visto más asociado pues a las comunidades cristianas populares, a la Asociación de Teólogos Juan 23, a la organización de los congresos de teología, a lo que es las redes cristianas. Probablemente me habéis visto también pues, muy metido dentro de los movimientos sociales, la agrupación de los movimientos sociales que han organizado los foros sociales de Madrid. Probablemente también me habéis visto en las reuniones y hasta en manifestaciones que hemos organizado con movimientos laicos, pensadores, etc. Bueno, yo soy cura, teólogo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace un cura aquí en una situación como esta? Bueno, pues probablemente es un cura un poco diferente, ¿no? Que está metido en todos esos follones, quizá donde otra gente pues tiene miedo en mancharse las manos, mancharse a lo mejor los zapatos, pues uno puede estar perfectamente en lavapiés allá con los top manta y al día siguiente puede estar dando una clase de teología, etcétera, llevando unas revistas, en fin. Yo estoy un poco por ahí. Y sobre todo digamos, mi presentación tiene que ser muy breve, pues es sobre todo porque yo pienso, estoy enamorado de un mensaje que es el mensaje que a través de los evangelios me ha llegado de Jesús, pero no estoy tan enamorado de la mediación, de las mediaciones como hoy día se están llevando ese mensaje, es decir, de ese estilo de iglesia que yo intento tratar de transformar, de reformar. No me gustaría
que la Iglesia perdiera aquel encanto que tuvo en sus orígenes, que era un punto de referencia para una humanidad, una ética, un estilo de vida distinta. Me gustaría que mi Iglesia recuperara aquella dimensión profética que ha tenido, por ejemplo, a partir de los años 70 en América Latina, en el tercer mundo, donde hoy todavía están denunciando situaciones. Me gustaría que aquí tuviéramos exactamente lo mismo y que no se convirtiera en lo que es una iglesia, yo diría, sí, panglossiana, diría. No, eso es una palabra un poco rara, pero vamos, que se trata de un personaje, los que habéis leído a Voltaire, el famoso personaje de Claude Candido, que es un tipo que se empeña por todos los medios en tratar de convencer a la gente de que el mundo en el que estamos es el mejor y que no cabe la posibilidad de hacer ningún otro. Bueno, pues esta iglesia, en la cual, que es la mediación, una de las mediaciones más fuertes del mensaje, pues resulta que está haciendo de panglossiana, es decir, que está presentando como en la mejor situación en la que estamos, en un neoliberalismo atroz que nos está, digamos, asfixiando. Y entonces yo me preguntaba, al ver todo esto, ¿y qué hago yo aquí, en medio de estas marcas, algunas de las cuales conozco, muchas, y sé que ciertamente son un verdadero problema, porque no hay más que ver lo que está pasando en el mundo con esos 1.000 millones de personas que están muriendo al año de hambre o de desnutrición, y con esas 40.000 personas que hoy mismo van a morir de hambre. Yo me digo, ¿y qué parte tienen de responsabilidad estas marcas? ¿Qué le voy a decir yo a esta gente? Pues yo le voy a decir, yo no puedo estar con esta gente que está creando el problema, que son parte del problema. Me gustaría que fueran parte de la solución. Entonces, yo ahí estoy. Gracias, Bueno, me presento. Yo estudié en empresariales internacionales y acabé especializándome en marketing como forma de entender la sociedad, como ese marketing del estilo del gran vendedor. Estuve trabajando como vendedor, ejecutivo de cuentas, después me fui a China durante 4 años y a la vuelta, en 2010, sentía que, bueno, cuando me fui para China, la situación en España ya empezaba a estar bastante mal, aunque todavía había crecimiento, y a la vuelta estaba bastante peor. Con lo cual había que hacer algo, y en ese algo encontré un grupo de personas que querían montar una gran movilización. Ya tenían un manifiesto montado antes del 15M y decidí empezar a colaborar con ellos. Soy solo una pieza más dentro de todo el engranado que veremos ahora después. Colaboramos para desarrollar el 15M, el 15 de octubre, que fue para nosotros la primera gran movilización de la historia sin que haya una razón específica. No había una guerra de Irak detrás, no había una apartheid detrás, sino que fueron simplemente los ciudadanos del mundo conectados en más de 1000 ciudades y los 85 países los que decidimos salir a la calle y buscar un nuevo mundo. Este ha sido el primer inicio de algo que ya está cambiando y se está materializando a través de nuevas formas de comunicarse. Y actualmente pues seguimos lanzando campañas de contrapublicidad, de información y acciones específicas como podéis ir leyendo en la prensa, a través de una estructura distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Cuál es mi objetivo aquí? El objetivo es hackear la publicidad. Entrar como un caballo de Troya, explicaros cuál es el potencial de las redes distribuidas, explicaros el potencial de cómo se hace esto, de la gran cantidad de energía social y humana que hay disponible en el mundo de Internet, y entender que que le contéis a vuestros clientes que las marcas que no entiendan este nuevo paradigma tenderán a desaparecer, y las marcas que lo entiendan y empiecen a utilizarlo tenderán a transformarse. Y tenderán a transformarse no porque sus directores generales digan, oye, vamos a hacer este cambio, sino porque serán los consumidores, los usuarios, las personas conectadas las que van a transformar estas marcas, como ya lo estáis viendo en grandes empresas, incluso lo estáis viendo en gobiernos. Con lo cual quiero utilizar este foro para
que paséis este caballo de Troya a vuestras marcas y les digáis, venga, vamos a aprovechar esta fuerza y a través de aprovechar la fuerza que mejoremos esta comunicación y de ahí una transformación. También me gustaría que una de las personas, que hay muchísimo talento aquí, que lo utilizáis todos los días para trabajar en grandes organizaciones plurindividuales, donde tenéis un marco más o menos seguro de actuación, que podáis dedicar un tiempo, un minuto, para, si tenéis cierta conciencia o queréis o pensáis que no, o creéis que podéis hacer algo, que hay un espacio abierto donde podéis participar, desde un retweet hasta pasaros por un foro, crear vuestra propia iniciativa y dejarlo esto abierto para cualquiera que quiera entrar. Bueno, pues veis que indiferentes hoy no vamos a dejar a nadie y que la idea está en provocar y en cuestionarnos absolutamente todo. Veis aquí arriba el hashtag de Sol al Sol. La idea está en que, bueno, que participéis también, como veis, también de cuestionarnos cosas, de que preguntéis cosas si nos queda todo claro o queréis que alguna cosa. Lo que vamos a hacer es hablar de 5 conceptos. Todo este think tank de trabajo que habéis visto, que llevamos un mes largo desarrollando, se ha acabado depurando en 5 conceptos clave, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, pues, empezamos. El primero es anteponer, o sea, enfrentar los dos mundos de preguntas versus respuestas. Y el tema está en lanzar una pregunta hacia el movimiento, si el movimiento o cada uno en su parcela de trabajo, Garisto más en la parte de comunidad cristiana, se plantean preguntas o se proponen soluciones. Verás, yo pertenezco a una institución que normalmente peca por dar respuestas. Es decir, se ha dicho, por ejemplo, de los teólogos que se pasan la vida tratando de hacer preguntas o de dar respuestas a preguntas que nadie les hace, ¿no? O que no les importa a nadie, ¿no? Bueno, pues yo creo que para lo importante, cuando uno hace una buena pregunta, ya tiene gran parte de la respuesta dada, ¿no? Y para hacer una buena pregunta, a mi modo de ver, o dentro de los grupos en los que yo me muevo y dentro de la metodología con que trabajo, es importante situarse en un lugar muy concreto. No se pregunta lo mismo desde una parte que desde otra. Decía Carlos Marx, decía que no se habla lo mismo desde un palacio que desde una cueva. Y esto es curioso. No se hacen las mismas preguntas desde la Moncloa que desde el barrio de Lavapiés o desde el Gallinero de allá de Madrid, que es lo que más conozco. Conozco también en parte del tercer mundo, ¿no? Entonces es muy importante la metodología, desde dónde haces tú la pregunta. Y para nosotros hemos llegado a la conclusión de que el mejor modo para poder formular bien las preguntas es situarse desde la base, es decir, situarse desde aquellos que no tienen voz, desde aquellos que son excluidos, desde aquellos que no tienen nada que perder, nada que ganar en este mundo. Es la mejor perspectiva para poder formular las grandes preguntas que como ser humano tenemos que formular. Y a mí se me ocurre aquí pues una anécdota que nos lo narran los evangelios, fijaros, a propósito del proceso contra Jesús de Nazaret, ¿no? Estaba en el palacio de Pilatos y entonces en un momento determinado en esa dialéctica que tenían los dos, le dice Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y le dice Pilatos que era político. Dice, ¿y eso qué caramba es eso? ¿Qué es eso de la verdad? Él era político, ¿verdad? Jesús entonces, al ver por dónde venía la pregunta, se calló. Pero después hay mucha gente, hay un teólogo belga que ha dicho, la verdad, Pilatos, te voy a responder yo, la verdad está en la metodología. La verdad está en el lugar desde donde tú te haces la pregunta. Y en este sentido, nosotros, y acabo, en este sentido, es que tenemos, por lo visto tenemos el tiempo muy cronometrado. Nosotros, dentro de la Iglesia, sabéis que se va a celebrar ahora, para el año 2015, el 50 aniversario de la clausura del Vaticano II. Para la gente que sois muy jóvenes, pues no os dirá muy poquito,
para otra gente saben que eso significó un revulsivo y supuso una revolución, yo no diría solamente en la Iglesia, sino en el mundo, ¿no? Entonces hoy día se van a hacer muchos festejos, muchas conmemoraciones, y en concreto desde el Vaticano. ¿Qué pasa de los cristianos de base y la gente creyente de base y otros que no son? ¿Cómo lo van a celebrar? Pues mira, si nos hemos imaginado que es el momento oportuno. Nosotros hablamos de una palabra griega que significa kairos. Kairos es el momento oportuno. Es el momento oportuno para hacer no otro tercer concilio Vaticano II, sino para hacer una asamblea universal de, y vamos a decir, prácticamente de la humanidad, ante lo que está cayendo. Es una asamblea universal donde todo el mundo puede participar, debe estar presente, debe hablar, ser escuchado, en fin, toda la cosa. Y con eso es lo que nosotros intentamos celebrar, algo que resultó muy importante en la historia de la humanidad. La idea está en que vamos a ir lanzando conceptos. Olmo y Evaristo nos irán dando su lectura desde el movimiento, y luego los planes nos dedicaremos a dar el aprendizaje hacia las marcas y cómo podemos ir sacando conclusiones. Olmo, tú desde el movimiento, ¿cómo estás? Lo principal es, bueno, tenemos una serie de preguntas y cómo vamos a construir esas preguntas. Lo interesante del movimiento es el proceso que seguimos. El proceso que seguimos es unas preguntas que nos van acercando cada vez más a la realidad. La pregunta es abierta y la solución es cerrada, con lo cual primero hay que ir dentro de ese proceso que se hace de una forma abierta, colaborativa, desde diferentes puntos de vista, con muchas personas, en un entorno muy eficiente como es el mundo de Internet, que después se ha trasladado al mundo de la calle, y esa profundización nos lleva, que es lo que vamos a ver durante este año, es a ir proponiendo unas soluciones, y unas soluciones que ya no son solo propuestas, sino que son reclamaciones. Queremos esta solución gracias a todo un proceso. Lo más interesante no es la solución. La solución muy probablemente hace un año o hace 5 años podía haber llegado una persona, un economista, y decir, esta es la buena y esta es la que vamos a aplicar todos. El movimiento lo que hace es que cambia el proceso para llegar a esta solución. Y en un nuevo proceso en el que las diferentes personas se van preguntando diferentes aspectos y van encontrando las soluciones en común, al llegar a esa nueva solución ya está gran parte del universo que intentamos movilizar de personas ya está convencido de que esto es lo bueno. Ya no hace falta ese Martin Luther King que nos diga, mira, hay que ir por allí. Hemos encontrado una solución. Con lo cual, al final, las soluciones finales puede que sean las mismas, pero el proceso hace que lo cambie todo. Un proceso abierto, colaborativo, que profundizaremos un poquito más adelante. Y Alonso, para hacer una lectura. Luego la coda de marca, ¿no? De lo que nos toca. Claro, detrás de esto de preguntas versus respuestas, detrás de toda respuesta existe una verdad, ¿no? Entonces, a mí, escuchando a Evaristo y a Olmo, me acordaba también de cómo Machado empezaba Juan de Mairena con aquella máxima que decía que la verdad es la verdad, dígala Agamenón a su porquero. Y entonces decía Agamenón, conforme, decía el porquero, pues no me convence, ¿no? Vivimos en un mundo donde Agamenón pues, son los anunciantes, son las marcas, y el porquero pues, son los consumidores, a los cuales pues, generalmente no tienen ni voz ni voto. Entonces, me parece interesante la manera en que formula el porquero su duda, y en el fondo, cuando el porquero dice que no le convence, pues siente que nadie es dueño de nada, y lo que cuestiona es la verdad del poder y de quién habla. Y aquí de lo que estamos hablando es quién lanza los mensajes y por qué los lanza. Por qué sus propuestas y sus mensajes son verdades. Entonces, yo siempre he estado más cerca del porquero, ¿no? Porque el porquero pues, no tiene nada, no tiene ni cerros, generalmente son de Agamenón, con lo cual, y además no tiene ni nombre, ¿no? Utilizan el genérico del porquero, como nosotros utilizamos muchas veces el del consumidor, sin querer llamarlo cerro, pero muchas veces es verdad que tiene esta sensación, ¿no? Entonces, para mí esta reflexión es sumamente relevante porque llevamos décadas, sin ningún pudor, hablando de la verdad de la marca, hablando de las verdades de la marca, y no sé, están todos los manuales de
de marketing que hemos encontrado y, bueno, pues desde nuestro trabajo y desde nuestro oficio pues hemos tenido que convivir con esto de la verdadera marca. Bueno, la verdad de los consumidores, ¿cuál es? Bueno, nosotros los planes intentamos siempre llevar esa verdad de los consumidores a la realidad de las marcas y a cómo actúan. Bueno, yo creo que aquí hay una lección. Ha llegado el momento de que ya, de una vez por todas, nos alcemos los consumidores y mismamente nosotros, los profesionales de la comunicación, ¿qué preguntas te haces tú como marca? La gente no quiere que le cuentes su mensaje. La gente lo que quiere es que traslades esas preguntas que te estás haciendo como marca. Hacia dónde, si vas a participar o que seas corresponsable o no de lo que está ocurriendo. ¿Cómo vas a contribuir a solucionar la situación en la que vivimos? ¿Cuál es tu compromiso con todos estos cambios? Bueno, yo creo que es evidente que lo dogmático está en declive, que las verdades y los dogmas, pues hasta ahora, por lo que nos ha mostrado la historia, nos dividen y nos separan. Y frente a todo esto, creo que surgen los sentimientos y las pasiones, ¿no? Hablamos todo el rato de la era del engagement, hablamos todo el rato de la era de cómo podemos establecer un vínculo emocional con nuestras marcas y nuestros clientes. Y bueno, yo creo que hay muchos aprendizajes en esto, son pocas las cosas que hacen que nos sentamos unidos a nuestras marcas. Y yo creo que la oportunidad, pues aquí está en generar esos sentimientos que nos puedan hacer que actúe como cohesión entre los sentimientos de la gente y estas marcas. Y bueno, para eso hay que hacerse muchas preguntas y trasladarlas a la sociedad, más que decir lo que tiene que hacer, lo que tiene que comprar y por qué tiene que comprarlo. Muy bien. Cerramos el capítulo de las preguntas versus las respuestas y otro concepto que se ha adherido al movimiento y que se ha incluso yo creo que abusado un poco es el tema de la participación, la horizontalidad. El tema es que nos apetecía matizar un poco y enfrentar los dos conceptos. Es lo mismo participación que horizontalidad. Comentaba en Twitter si realmente la toma de decisiones es factible en esos entornos. Evaristo, ¿tú ves que la horizontalidad está sobrevalorada? No, yo diría que puede estar mal comprendida, pero a mí me parece que la horizontalidad es un concepto que habría que actualizar, ¿no? Con lo mismo que el concepto de participación, ¿no? Yo creo que yo partiría de una experiencia que no siempre está muy metida en la conciencia de nuestros ciudadanos, que es que estamos viviendo en un mundo que está en constante cambio, y eso habría que aceptarlo, porque frente a este mundo que está constantemente en cambio, en movimiento, en fiel, que dirían los filósofos, frente a este mundo, pues hay otra gente que quiere paralizarnos y que quiere volverse hacia atrás. Los cambios ya no vuelves una vez que no te bañas dos veces en el mismo río, porque el agua que has tenido primera vez ya ha cambiado, ¿no? Lo que no puedes es mantenerte en unas posturas firmes, estáticas, tal. En este sentido, el mundo es actualmente pues, muy complejo y además globalizado. Es importante tener mucho en cuenta esto porque a la hora de situarte tienes que estar haciendo cada día el camino. Aquello de Antonio Machado de que caminante no hay camino, se va haciendo camino al andar. Esto es una grandísima verdad. Es decir, que no tenemos una solución para el momento que estamos viviendo como para otras situaciones. En este sentido, yo creo que por lo menos en nuestra forma de trabajar, hay como hay un criterio que es determinante y otro que sería el espacio donde se desarrollan las cosas. Es decir, hay un concepto que es el concepto de la igualdad. El concepto de la igualdad es algo que hoy por hoy cada día nos estamos dando cuenta de que el mundo cada día se está abriendo una enorme brecha entre unos y otros. Aquello de hablar de clases, de que hablaba Marx, parece que da vergüenza hoy día, pero es que es la gran realidad. Cada día se está abriendo una enorme brecha entre unos y otros, entre los poquitos que lo tienen todo y aquellos muchísimos que no tienen cada día nada.
En este sentido, el concepto de igualdad para los cristianos nos viene lo tenemos como muy cercano por aquello que decía San Pablo a los Gálatas tratando de explicar la utopía de Jesús. Dice, ya no hay ni griego ni judío, ya no hay ni siervo ni libre ni esclavo, ya no hay ni hombre ni mujer, porque todos somos uno. Es decir, este concepto, este estatuto de la igualdad es algo fundamental en el seguimiento de Jesús. Y para nosotros, para determinar la forma de trabajar dentro de este concepto, es el concepto digamos, el medio de la asamblea. En la asamblea es donde la gente se encuentra, donde la gente habla, dialoga, se opone dialécticamente, pero al final se suele llegar a un concepto, aceptando, rebajar las posiciones, etcétera, lo que sea. Y es aquí donde yo diría que va surgiendo, por ejemplo, la cuestión de la horizontalidad, la participación, los liderazgos. ¿Qué tipo de liderazgo? Nosotros estamos en principio en contra de todo liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo crea una dependencia que anula la participación, anula la horizontalidad. El liderazgo es vertical, se pone de una manera como si fuera es vertical. En este sentido, nosotros estamos en contra de todo esto. Digamos que lo que puede haber va surgiendo de forma natural es una especie de animadores que van llevando a la gente, que van lanzando y que saben perfectamente hasta dónde tienen que pueden llegar. Lo bonito es precisamente que todo el mundo tenga espacio para poder participar sin que haya gente que te obligue, sin que haya gente que te diga lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, y entonces que esa especie de monitores naturales vayan surgiendo espontáneamente, porque la autoridad nace por los valores éticos de la propia persona, no por el poder que tú tienes, porque el poder que te lo dan hoy, pero mañana te lo pueden quitar. La autoridad personal es algo que no se puede quitar, es igual que la otra. Gracias, Evaristo. A la hora de aplicar esto a las marcas, el ejercicio es supernatural. Se acabó el poder de las marcas. Se acabó el poder de las marcas y se acabó ese viejo concepto con el que nos hemos llenado la boca del poder de la publicidad. Yo creo que todos, hasta los que no estemos en el centro del movimiento 15M como nuestros compañeros de hoy, ya sentimos vergüenza con pronunciar la palabra poder, sabiendo lo que está pasando y en qué momento de crisis están estos valores. Y hoy escuchamos frases y a mí estas frases me sirven para llevármelas al manual del director de marketing de turno y escribirlas tal cual. La primera es: no nos representan. ¿Quién ha dicho que vamos a ser aspiracionales? ¿Para quién? ¿Quién quiere parecerse a una marca? Hoy. ¿O es la marca que va a tener que intentar parecerse a las personas o ser entendida por las personas? Otro concepto, la visita del Papa y los movimientos en contra de la manera en la que se hizo. Así no vengas. ¿A quién se lo vamos a decir? Elegir una marca. Así no vengas. ¿De qué otra manera podemos ir? Es justo lo que estaba comentando Evaristo. La otra manera en la que podemos ir es la de decir: vamos a participar de algo y vamos a ganarnos autoridad, que nos hemos olvidado de dónde viene, pero viene de la palabra autor. Autor de mensajes, autor de hechos, autor de cosas que a mí me resultan relevantes. Llevamos mucho rato, a pesar de ponernos todos, quien más, quien menos, pero todos, la etiqueta de creativos. Llevamos mucho tiempo sin hacer nada, sin crear nada relevante de verdad. Nos hemos inventado el street marketing y unos cuantos juguetes para hacer como si hiciéramos algo de verdad en la calle. Y yo lo que estoy aprendiendo ahora mismo es que tenemos que aprender a ganarnos autoridad porque ellos nos lo otorguen, porque sea la gente la que nos lo otorgue y porque de verdad estemos haciendo algo como para que se lo lleven a casa y que no sea un juguete en una bolsa de patatas. Gracias, Hugo. El siguiente punto era uno que se le ha echado bastante en cara hacia el movimiento. También podemos las marcas aprender de cómo lo han ido gestionando, y es el tema de la conexión versus el protagonismo. Se le ha echado en cara que el movimiento no tenía cara, que si no, incluso eso podría haber sido la muerte del movimiento. Y algo siendo la conexión con el mundo internacional. A ver, lo interesante es cómo las personas están ligadas a una idea.
está por encima de cada una de estas personas, aunque la llevemos en el interior. Es una idea que se interioriza, que se transmite, que puedes jugar con ella, que puedes modificarla y que además la haces evolucionar y la hacemos evolucionar entre todos. A cada una de las personas que llega a alguno de los conceptos de 15M, en esas creatividades de las que se habla en el mundo de la publicidad, la vuelve a transformar y la vuelve a incrementar y a repartir dentro de su círculo de personas. El concepto puede estar relacionado con la memética, si os suena familiar. No hace falta creer en la memética, simplemente entender la idea como un animal vivo que se va transmitiendo de persona a persona y lo hacemos evolucionar entre todos y además va recogiendo energía de cada una de estas. El protagonismo sería lo que ha pasado muchas veces, que es una persona que de alguna forma se adueña de toda la idea. Con lo cual, en el movimiento de los derechos civiles afroamericanos tenemos Martin Luther King, que no quiere decir que no sea útil, sino lo que estoy diciendo es que el entorno ha cambiado. Martin Luther King de alguna forma absorbe esa idea y la transmite y es él esa idea y esa gente se fija en la idea. Ahora lo que intentamos es que cada una de las personas la sienta como propia. Había por ahí una frase en Sol muy buena que decía lo sentimos, aquí no hay un líder para poder ser derrotados. ¿Qué implicaba eso? Que si tienes un líder, si tienes esa cara visible que se apropia de la idea y es él el que la mantiene, es un centro muy fácil de atención para otros intereses que puedan intentar manipularlo, cambiarlo, quitarlo, integrarlo dentro de las estructuras, mientras que lo que hay es una masa de personas que la sienten como propia. Se pueden caer algunos nodos, pero el movimiento va a seguir, la idea va a seguir evolucionando. Y de aquí está la estructura de nodos que tenemos. Tenemos nodos locales, de personas, de los barrios, de las comunidades, nodos nacionales para organizar las acciones estatales, nodos internacionales para utilizarlos como canales de comunicación y después nodos transversales, horizontales, en diferentes ámbitos de personas interesadas, como puede ser educación, sanidad, la nueva web que hemos lanzado hace poco, el plan de rescate ciudadano. El que se quiere involucrar en algo específico entra por ahí y entre todos construimos el universo o el entorno en el que esas ideas se desarrollan y se ponen en práctica. Juanjo, tú desde la perspectiva del negocio del sector publicitario, ¿cómo podríamos sacar un aprendizaje de esto? Siendo una marca protagonista, estando más conectados. Hola. Vamos a ver, a mí lo que me parece es que el movimiento es principalmente, nos ha enseñado una cosa, y es que es un movimiento. Antes lo ha dicho Baristo, tenemos que cosificar las cosas, pero la vida no está cosificada, la vida no es estática. El 15M, si tiene algo importante, es que va surgiendo lentamente, va tomando forma, y como es un organismo vivo, va a seguir creciendo. Y como no lo lidera nadie, va a seguir adaptándose y va a seguir favorizando todas las demandas. Intentar explicar una cosa en términos rígidos, como hacemos a veces, nos equivoca. Es decir, lo que creo es que el modelo, vamos a decir, organicista, es decir, que es cómo pensamos un acontecimiento o cómo un grupo social tiene que trabajar, inspirándonos en cómo funciona la naturaleza, que es un poco donde estáis vosotros, ¿no? Yo creo que hay dos grandes lecciones para la publicidad. Yo pienso en dos, principalmente. Una, ¿cómo trabajamos en las agencias? ¿Cómo están organizadas las agencias? ¿Qué estructura tienen? ¿Cuáles son los procesos? Pensad, la gente que conoce esas agencias, en dos casos típicos, para verlo bien. Hay un concurso, estamos en concurso, y se disparan inmediatamente desde arriba procesos lineales. Y la información empieza a subir y a bajar y empieza a atascarse. Porque una agencia no está pensada en términos orgánicos, biológicos, sino que está más bien pensada en términos anatómicos, arquitectónicos. Por tanto, para mí, primer aprendizaje, si el producto de una agencia es la creatividad, pero a la vez ser pragmáticos, porque tenemos que ser necesariamente pragmáticos, no seamos ingenuos.
pero nuestro producto es la creatividad. Tenemos que organizarnos como células, no como esqueletos, no como conjunto de cajas o dos... Yo soy plano. ¿Y cómo me veo? Y acabo. Pues que hay dos grandes columnas vertebrales en las agencias. Dos grandes columnas vertebrales. Cuentas y creatividad. ¿Y dónde estamos los planes? Somos una figura ambigua. Dicotómica. Pues estamos navegando entre creatividad y cuentas, creación, cuentas y creación, y a veces cuando se separan, pues parece que como tenemos un pie en cada lado, parece que nos abrimos de piernas, y a veces lo hacemos de manera un poco indecente incluso. Y otras veces, cuando se unen, sobramos. Es porque estamos con estructuras rígidas. Si nos pensamos en términos más bien de células, que nos vamos contagiando todos, seguramente tendremos más capacidad de trabajo y la creatividad, que es el producto final, será mejor. Pero yo aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de un tema técnico. Aprovechando el tema de la estructura orgánica y, como decía Olmo, el tema de estar más conectados y en vez de una estructura más horizontal, más vertical, eso nos ha ayudado a que de pronto ese desgaste de energía que hace que estéis en tantos sitios, que tengáis tantas manifestaciones, al final de pronto podría haber acabado fagotizado por la energía que genera. Hablas de un concepto como la ecuación energética. ¿Qué es esto de la ecuación energética? Me gusta definir lo que lanzamos el 15M como una especie de frecuencia de resonancia. Hay una estructura rígida que es la sociedad y esta frecuencia de resonancia amplificada lo suficiente y dando en la frecuencia de la sociedad, que en este momento fue No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que tenía un lenguaje muy amplio pero un lenguaje muy claro, amplificado lo suficiente, hizo que la estructura de la sociedad en el momento cambiara. Con lo cual, hay que amplificarlo, hay que meter energía. Esa energía en el mundo de la publicidad se ve en el concepto de dinero, ¿no? Se le pide al anunciante, necesito 20 millones de euros para hacer que esta campaña funcione. Aquí hablamos de otro concepto de energía, entendiendo también que el dinero es una abstracción, el dinero no es una realidad, no existe nada en la naturaleza, ni en la física, ni en la biología que te hable del concepto de dinero. No suma para nada. En esta ecuación energética de la que hablamos hay unos inputs, y estos inputs es tiempo, es espacio, son calorías, es energía de personas, es talento de gente que va canalizando esta energía para crear algo mucho más grande. Las redes sociales nos permiten que esta estructura energética sea mucho más eficiente. No hace falta estar siempre en la calle o desplazarse 200 kilómetros para ir a una asamblea. Puedo tener una asamblea virtual 24 horas al día, los 7 días de la semana, y es eficiente energéticamente. Y volviendo al concepto de dinero, que es el que se utiliza en el mundo convencional para hablar de la energía, una empresa necesita tener energía, y el dinero la procesa y genera más dinero. Resulta que los verdaderos hackers de este sistema son las grandes empresas y los grandes bancos. Aquí está la explicación del oso, que es la que suelo poner. Imaginémonos un ecosistema donde hay osos viviendo allí y los osos necesitan hibernar. Para hibernar tienen que acumular suficientes grasas, suficiente energía como para sobrevivir durante el resto del invierno. Y a partir de ahí, si el oso ha conseguido suficiente grasa para sobrevivir durante el invierno, en la primavera va a poder despertar y va a poder continuar su vida y reproducirse. Y lo que se ha hecho cambiando el concepto de grasas, han llegado unos osos y han dicho, vamos a cambiar el concepto de grasas por el concepto de dinero. Y han conseguido, cambiando eso, llevándolo a una abstracción, hacer que un oso pueda acumular grasas suficientes como para que pueda sobrevivir 1 millón de años. ¿Qué es lo que produce eso para el resto del ecosistema? ¿Cuáles son los problemas que eso genera? Genera un choque entre dos mundos, entre unos osos que se van a ver muy afectados por otro que a través de un concepto irreal ha conseguido acumular todas estas grasas. Y sobre esto creo que hay que reflexionar. Nosotros no utilizamos el dinero
no por nada, sino porque nos vamos a la esencia de lo que necesita la energía del movimiento para que se utiliza en temas muy puntuales. El resto son variables de tiempo, participación, energía, colaboración, que nos sirven para llevar esto adelante. Porque decías por el tema energético, además de la materia, hay un tema de entorno. Hay un tema de en qué entorno vive, es más eficiente, no consigue un agotamiento energético tan abundante, y es la introducción al último concepto, que es el tema de enfrentar al espacio público la red, que es el entorno en el que de pronto ha vivido y ha podido sobrevivir el movimiento. Aquí, para muchas personas del movimiento, el espacio físico y el virtual es el mismo. No es para la mayoría de la población, pero entiendo que esto es una tendencia en la que todos iremos viviendo cada vez más. Que la red deja de existir, la red está en todas partes. Con lo cual, cualquier información que están lanzando a la red se vuelve a replicar en el espacio físico se vuelve a replicar en la red, y entre todos estamos interconectados. Se habla de que es muy fácil visualizar cuántas personas hay en Sol, pero resulta que es muy complicado visualizar cuántas personas están transmitiendo una idea o están moviendo algo por la red. Aquí tenemos un gráfico que hay que agradecer a este colectivo de personas, Manuela Lucas, que hizo un gráfico de las principales cuentas en Internet del movimiento 15M y cómo están conectadas. Lo interesante es, están divididas por colores, pueden mirar toda la información en su página web, es muy interesante. En el centro tenemos las cuentas más importantes. Fijaros que aquí esto no es una pirámide, esto es un mapa de diferentes conexiones y que participaron dentro de todo ese movimiento y cómo están conectadas entre ellas. Ahí tenemos a Acampada Sol, después tenemos a Democracia Real Ya, que tiene un espacio más o menos similar. Si os fijáis, yo aparezco por ahí en uno de los sitios casi fuera del mapa, en un botoncito pequeñito. Yo soy una bacteria más dentro de todo ese entorno. Y el último gráfico, que esto lo publicó hace un par de días, es un análisis bastante bueno sobre cómo están y cuál sería el gráfico de conexiones que tienen las 3.000 SICAPs en España ahora mismo comparado con el gráfico del 15M. La estructura en la que las empresas tienden a moverse es la estructura de la izquierda. A la derecha tenemos el nuevo tipo de estructuras de conexiones. En la estructura de las SICAPs, y creo que esto se puede reproducir en muchas de las multinacionales en las que existen, tenemos núcleos conectados muy pequeñitos, con un número muy reducido de personas conectados entre ellos, mientras que en el 15M tenemos una estructura totalmente distribuida que se va conectando en diferentes nodos, y ahora mismo tenemos pues estas dos estructuras. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Voy a decir que no lo sé. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí que digo es que estas dos estructuras están, de alguna forma, son antagónicas. Y la estructura que tenga un mayor grado de eficiencia y mayor capacidad de adaptación será la que prevalezca, o por lo menos la que gane alguna de las batallas en este nuevo entorno en el que estamos. Y a partir de aquí hagan vuestras apuestas. Aquí ya hay un tema que lo tengo que sacar, es el cómo algunas marcas basadas en la estructura de la izquierda han intentado utilizar la estructura de la derecha. Hay casos bastante claros, como tenemos Coca-Cola con sus campañas, Telefónica, Movistar con las suyas, Bankia con esa maravillosa campaña de quiero ser banquero, que fue hackeada el mismo día con un quiero ser persona, haciendo trending topics, lanzando miles de carteles, el mismo día que la lanzaron. Entonces, hay una lucha entre estas dos estructuras y hay que tener bastante cuidado hasta qué grado quieres empezar la batalla. ¿Y qué puedes ofrecer tú a la nueva estructura para que la nueva estructura lo acoja, en vez de que lo rechace frontalmente? ¿Cuál va a ser ese diálogo? Otro punto de vista del enfrentamiento entre la red, o no tanto la red, sino el cuestionarse un poco el espacio físico, el espacio público, también nos lo puede aportar Evaristo, cómo vive el tema del espacio. A
espacio. Sí, quiero meterme, hombre, a mí me encanta lo que ha dicho ¿no? sobre esa especie de estar todos en red, no necesariamente dependiendo verticalmente de nadie, sino participando todos, colaborando todos y todas en algo que es un proyecto común, que es de todos. Porque donde estamos normalmente, actualmente, hoy día, es en toda esa propuesta, digamos, equivocada, hay que decirlo desde el primer momento, de un individualismo atroz que nos lleva el neoliberalismo. Por ahí nos está llevando, nos lleva de cabeza hasta Bankia, ¿no? Allí donde se gritaba aquello de que hay dinero para rato, ¿no? Ahí en Bankia no habrá para los demás. Lo vamos a dar todos porque hay dinero para rato, ¿no? Bueno, pues resulta que desde aquí nuestra propuesta siempre es la de la colaboración, y en este sentido el mismo concepto de, digamos, del misterio, de lo mistérico, de lo más profundo, de aquello que está en el fondo de la realidad, nosotros no lo podemos cosificar a ningún espacio, sino que está de alguna manera disperso, como sembrado por toda la dimensión del planeta, y digamos no solamente del planeta, sino de la astronomía, de todo el mundo, de todo el cosmos, ¿no? En este sentido, lo último de todo, antes, digamos, aún para los creyentes, aún antes del Big Bang famoso, pues hay algo que sería el amor. Desde ahí parte la última realidad mistérica de todo esto, es el amor. Y resulta que desde ahí lo fueron distinguiendo los seguidores de Jesús, fueron descubriendo que esa última dimensión, ese misterio, pues se ha ido demostrando en la historia como alguien cercano, como alguien que no es agresivo. Aquí no se ha jugado una malísima partida, por ejemplo, todo el concepto judío de un dios de los ejércitos, de un dios que machacaba todo la vida y por haber, que castigaba hasta la quinta y hasta la última generación, y un concepto excesivamente a veces antropológico de hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza con todos los vicios que tenemos los propios hombres. Aquí el mismo Antonio Machado, yo soy muy machadiano, tiene un poema que es muy bonito y que bien entendido pues sería fenomenal, pero mal entendido pues también. Es decir, él dice, yo he de hacerte mi Dios cual tú me hiciste. Es decir, que nosotros estamos haciendo al mismo Dios. Bueno, pues para darte el alma que creaste, en mí te he de crear. Es decir, que de alguna manera lo estamos haciendo nosotros. Pero quiero decir que no se circunscribe ni a ningún espacio, a un templo. No se circunscribe a ninguna religión, a ningún pueblo. Ningún pueblo es el elegido. Todos somos iguales. Todos los pueblos son, si hay Dios, si hay misterio detrás, todos tenemos exactamente la misma dignidad. Y si no, no sería un Dios que merecería ser creído. Porque nos han transmitido una imagen de un misterio demasiado doméstico, confeccionado a imagen y semejanza de los vicios, sobre todo de los vicios, también de las virtudes, del lugar donde ha nacido la imagen, ¿no? Entonces habría que superar. Pues visto la perspectiva del enfrentamiento entre la red y el espacio físico, desde el movimiento, desde la facción cristiana, vamos a intentar buscar la referencia desde las marcas. Juanjo, ¿cuál es el nuevo espacio para Me toca hablar después de Evaristo, que es dificilísimo. No puedo hablar desde el judaísmo ni nada de esto, aunque me gustaría. No, yo tengo una cosa que decir, que hay cosas que están aquí listas. Vamos a ver, yo creo que la comunicación es energía, pero no mistéricamente entendida, es energía. Entonces las marcas son moléculas. Esto no lo he inventado yo. John Grant habló de las marcas entendidas como moléculas, ¿no? Es decir, son seres vivos. Esto es lo que quiero decir. Y yo como planificador estratégico, la pregunta que me hago es, si una marca tiene que ser cada vez más algo vivo, ¿cómo puede ser planificada? Es una contradicción. Y además lo vemos en el trabajo diario, porque además el resultado luego no es bueno. ¿Cómo construimos o empezamos a construir y a gestionar una marca los planos? Pues cualquiera de los que estéis aquí lo sabe, ¿no? Pensamos un territorio. ¿Qué es esto de pensar un territorio? De verdad, ¿qué es esto de pensar un territorio? Y luego buscamos una idea. Una idea. Una marca no es una idea. Y luego buscamos unos valores.
y unos atributos. Y en paralelo se genera una identidad visual y un lenguaje gráfico y un lenguaje y un logo sonoro. Yo creo que construir así las marcas nunca es bueno, pero es que ahora más que nunca va a estar muy mal, porque eso es un diseño de cartón piedra. El resultado, si analizamos a los consumidores, que es donde están las marcas, no en las agencias. Yo no sé dónde está Dios, desde luego no está en la iglesia, estará en la calle. Las marcas están en la calle. En los anuncios. Desde luego ahí no encontramos nada, ni territorios, ni ideas, ni atributos, ni valores. Lo que encontramos en la gente, que es donde están las marcas, es como mucho, en el mejor de los casos, una especie de información dispersa, voy a llamarlo de sensaciones, y punto. Ni posicionamientos, ni plays, ni nada. Y afortunadamente es así, porque es como las marcas pueden sobrevivir a cabo. Hoy más que nunca. Antes teníamos la televisión, la tenemos todavía, en donde una marca compraba un espacio para contar su historia. Y era una historia que no era interrumpida. 30 segundos en los que nadie me va a contestar. Cuento mi rollo y voy contando historias que voy a crear de una marca. Y se han creado marcas muy bonitas porque me han contado historias muy bonitas. Esto cada vez tiene menos poder. Hay un desplazamiento de poder. Y las marcas cada vez se construyen más en la calle, en las dos calles, en la calle material, en la calle y en la calle de Internet, que es otra calle. Y eso está muy bien, pero la calle es la Torre de Babel. La calle es el caos. Y está bien que sea el caos, además no hay otra, en realidad. Entonces, o construimos las marcas de otra forma, para que sean marcas con capacidad de adaptación, de contagio, o las marcas se van a quebrar, las marcas que nos hablan de la agencia, son frágiles y se van a quebrar porque son de cartón piedra. Alfonso. Acabo, perdón. Ya no hay posibilidad de contar historia, hay conversación, lo decimos, pero las conversaciones son interrumpidas, siempre. Yo siguiendo con lo de Juanjo, es verdad que estamos acostumbrados a pensar las marcas y el espacio de las marcas como un espacio físico circunscrito a su página web, a su tienda, incluso la televisión, ¿no? Ese spot que pone, el espacio que ocupa la cuña. Entonces, creo que es una visión un tanto reduccionista. Me gusta mucho y a mí me hace pensar, reflexionar, ¿no? Lo que dice Evaristo. ¿Por qué el espacio de Dios tiene que ser la iglesia? ¿No? Parte de lo que el mensaje revolucionario me parece que detrás de las palabras de Evaristo se encierra. En el fondo, lo que nos está diciendo también es que Dios, ¿no? Pues se revela o se manifiesta a través de la expresión y de la palabra entre dos personas, ¿no? Que son ideas que me parecen muy interesantes. ¿Por qué las marcas se empeñan en ser Dios? Esto es un poco la reflexión a lo que me lleva. ¿Y por qué se empeñan en transmitirnos sus mensajes? Para mí la oportunidad es por qué no las marcas a partir de ahora son un vehículo. Un vehículo a través del cual la gente se expresa. Como idea, luego habría que ver cómo se aterriza, ¿no? Que es como solemos hablar nosotros, ¿no? Pero me parece que es una ambición y tenemos que tener esa ambición. ¿Cómo podemos convertir las marcas en vehículos? Entonces, bueno, pues yo creo que este es uno de los grandes retos, uno de los grandes aprendizajes que nos están lanzando tanto el como Evaristo. Bueno, yo voy a terminar en poesía. Había un tipo en los años 60 que escribió grandes cosas, se llamaba George Orwell. La primera os la dejo porque es la hora de comer y estaréis todos con hambre y me parece una buena síntesis poética de la historia. Dice, una idea, un concepto, una idea es solo una abstracción. Si pudiera comer una idea, hubiera hecho mi revolución. Tenemos que hacer ideas que se comen, porque la gente tiene hambre, objetivamente, porque hay hambre de más que lo que llena el estómago y porque no les estamos dando nada de comer. Entonces yo creo que esta idea de hacer ideas que se comen, que son vehículos que yo puedo digerir, que puedo transformar, metabolizar, es importante. Y la segunda poesía del día es la cabra de la calle, que es la otra palabra que yo me quedaría de todo lo que he escuchado. Me parece que os hemos dado una especie de condensado o bombardeo de estímulos. Es evidente que vienen de experiencias y puntos de vista diferentes, pero allí, y por esta razón hemos querido un poco desarrollar esto como un proceso de trabajo que no acaba con esta charla, evidentemente, pues de allí se llevan un poco nuestros principios y nuestras ideas de cómo deberíamos trabajar el día de mañana para seguir trabajando.
porque es nuestra propia supervivencia que está en juego. Bueno, la palabra es la calle y no está escrita para las marcas, está escrita para la gente, pero si se la dirijo a una marca, a mí me funciona al 100%. Solo queda la calle en la que puedes contar, la calle es la sola salvación. Solo quedan las ganas y la necesidad de salir, de exponerse en la calle y en las plazas. Porque el juicio universal no pasa por las casas donde nos escondemos. Hace falta volver a la calle para descubrir quién somos. Así que ni amas de casas, es decir, ni amos ni casas, sino mucha calle y mucha plaza como un deseo para nuestras marcas y para nuestro trabajo. Pues muchas gracias, Hugo. La verdad es que hay que dar una buena mesa porque lo hemos clavado, ¿eh? Era complicado. Sin más, simplemente recordaros, este es un proceso de trabajo que no muere aquí, como decía Hugo. Desde la APG elaboraremos un documento poniendo un poco en orden todos los conceptos que hemos tratado aquí, también cada uno con su perfil de Twitter, y yo creo que hemos cumplido los dos objetivos que teníamos con esto, que era un poco provocar, cuestionarnos cosas, intentar contagiarnos de este poder transformador que tienen Evaristo, Olmo y la gente que hay detrás de ellos, y que sin más, que muchísimas gracias y que nos vemos en la calle.